Bueno, vamos a estar conversando, como anunciábamos más temprano, en estos próximos minutos, con nuestro compatriota Jorge Mahfoud, un uruguayo que vive en Estados Unidos. Él es profesor, es escritor, tiene un estudio permanente sobre los temas centrales y nos parece una oportunidad muy buena el poder contactarlo para hablar de uno de los temas que ha estado en la noticia como eje también desde hace ya algunas semanas, que tiene el centro en Texas, pero seguramente a partir de Texas podemos hablar de otras cosas. Jorge Mahfoud, buen día, bienvenido. Buen día, buenos días, ¿cómo están? Ángeles y Marcelo. Muy bien, y contentos de recibirte desde ya, muchas gracias, para poder tener la posibilidad de ir un poco más allá, ver qué es lo que hay atrás o qué es lo que está en juego cuando decimos los problemas, los enfrentamientos en Texas entre el gobierno nacional, digamos, y el del Estado, ¿no? Y lo que pasa concretamente en el lugar. Eh, ¿Por dónde arrancamos? Hay muchos lados, pero podemos empezar por lo concreto y luego ir a lo más general. Sí. Concretamente, muchos están protestando porque en este caso Washington le prohibió, aplicando su autoridad federal, le prohibió al Estado que coloque cercados con. Acá le dicen razor, pero es como son como navajas, ¿no? Ustedes conocen esos Sí, cercados de guerra prácticamente, con sí. navajas. Que en el pasado, eso está en la tierra, ¿verdad? En el borde de la frontera ahí. Hace unos meses, el gobernador Abbott había colocado como flotadores, pero no eran navajas, eran como sierras directamente, sierras de cortar. Mm. Cada dos bolas de flotante, una sierra. Y ahí, claro, los inmigrantes se lastimaban seriamente. Nadie está diciendo que la inmigración ilegal sea un ideal o esté bien o apoyemos la ilegalidad. Hay muchas otras formas. El tema que, bueno, otro tema es que las leyes no funcionan tampoco y están hechas Sí. para beneficiar a unos y perjudicar al resto y explotar al resto directamente. Pero concretamente en este caso no deja de ser inhumano, no solamente eh, lastimar a gente que incluso desesperada cruza, pero no cruza para venir a poner una bomba o robarle a alguien, cruza para trabajar, para apoyar a sus familias, darles de comer de este y del otro lado y al mismo tiempo beneficiar incluso a la economía. Y muchas veces pasan con niños y se lastiman, muchos han muerto en el desierto, pero en este caso es directamente intencional, lastimar a la gente. Entonces, ese fue el pequeño conflicto, digamos, localizado Mm. entre Washington y Austin, o el gobernador Abbott de Texas. Eso es algo muy concreto. Pero si abrimos un poco el marco, vamos a ver que es parte del mismo negocio del marketing político. Buscar chivos expiatorios, sobre todo aquellos que no votan, que no tienen lobbies, como son los inmigrantes ilegales, Claro. y, y hacer política con eso. Lo hizo Trump en el 2016. Bueno, lo venían haciendo muchos otros antes, pero el último caso exitoso desde un punto de vista electoral fue la elección de 2016 que funcionó perfectamente. Y ahora en Texas se está repitiendo hasta el mismo tema. Los inmigrantes son los que invaden, son los peligrosos, son los que aumentan la criminalidad, cuando todas las universidades, todas las investigaciones están diciendo, siempre han dicho desde hace décadas, los inmigrantes, incluso los ilegales, bajan la criminalidad, no la suben. Mm. Eso está clarísimo. La criminalidad de los inmigrantes sube después de una segunda, tercera generación, porque se acostumbran a cierta seguridad y confort y deseos de más. Pero generalmente el inmigrante no es aquel que viene buscando problemas, sino que viene huyendo de una situación complicada y lo último que quieres es un problema. Lo mismo pasa en Europa. Son gente desesperada, víctimas de un sistema global. Y acá cuando uno dice sistema global saltan algunos que dicen, bueno, ya son ideas de zurdo, etcétera, pero Sí, está claro. ahí, y llámela como quiera, pero está ahí, es un sistema global, siempre ha sido desde hace siglos atrás, que ha explotado, demonizado, deshumanizado a unos en beneficio de una minoría, ya sea una minoría nacional de un país sobre otro o una minoría doméstica o
dentro de una nación, de una clase sobre otra, que en este momento acapara la mayor parte del poder político y mediático, que es menos del 1%, y derrama toda su narrativa. Y cómo, si seguimos abriendo el marco, la visión del problema, recordemos, por ejemplo, en qué se basa la política actual. No es una política de discusión, no de discusión, yo diría más bien de diálogo, de conversación, de café, como antes podía haber ahí en el Sorocabana o en un café, donde la gente, bueno, había mucha pasión, es cierto, había mucha pasión, pero tenías al otro enfrente o a la otra persona Claro, enfrente y tenías un mínimo, un mínimo de reglas que respetar. Ahora, como exacto. todo se hace cobardemente, o a veces muy útil, pero No tenés que dar se la usa para... cara. Ahora no hay que dar la No tenés cara. que dar la cara, no, primero, no tenés que dar la cara, podés hacer un clic y borrarlo al que te También. molesta, que a veces es lo más sano que podemos hacer, pero no deja de ser algo que va contra las reglas de la civilidad, ¿no? En el cuanto, bueno, tenemos ideas distintas, Sí, y vamos a ver los argumentos, y lo hacemos en base a un cierto mínimo respeto, porque si no terminamos a las piñas, que es lo que ocurría. Ahora, sí, como no se terminan las piñas, porque están a miles de kilómetros a veces de distancia uno de otro, lo que se termina es primero en el insulto y en el agravio. Pero uno podría decir, bueno, es mejor que las piñas. Bueno, sí, podría ser en ese momento mejor que las piñas, pero la frustración luego se traduce en, bueno, con un insulto no resuelvo mi furia, voy a ir por una opción política que es totalmente irracional, pero es aquella que golpea la mesa y que va a destrozar a mis enemigos. ¿Cuáles son mis enemigos? Aquellos que piensan diferente. sí. Y yo veo ese origen es muy antiguo, ¿no? Pero más específicamente creo que se podría resumir en el artículo, luego libro de Oriana Fallaci, que se llamaba La rabia y el orgullo. Mm. Yo recuerdo que en el 2000 y algo, 2001, leí ese artículo y luego escribí uno en La República y en otros lados, con una respuesta bastante más larga, porque antes se permitían artículos muy largos, que es el lento suicidio de Occidente, en el cual Oriana Fallaci insistía en el peligro del otro, ¿cuál era el otro para una italiana o para un occidental? Bueno, Sí, en ese momento eran los musulmanes, sobre todo los africanos. Acá son los mexicanos, los centroamericanos, pobres, allá en Europa los europeos. Y ella insistía en el artículo, bueno, nuestras torres son más bellas, nuestra arquitectura es más bella, nuestra cultura es superior, etc. Y en un momento decía algo así como, aunque esos negros no me hagan nada, aunque no quieran destruir mi cultura, de todas formas me fastidia, me molesta su presencia y no los quiero acá. Es decir, una irracionalidad al sí. extremo, pero el título dice, la rabia, primer punto, la frustración, de una Europa y un Estados Unidos en decadencia. Y segundo, el orgullo, es decir, orgullo, pero no un orgullo para liberarme de una presión colonialista, sino un orgullo supremacista, es decir, somos superiores y tenemos derechos especiales en el mundo. Y cuando alguien nos empieza a cuestionar eso, como ocurrió en el siglo XIX, que aparecieron todas esas teorías de la supremacía blanca, que los negros y los amarillos querían extinguirnos, y era exactamente lo contrario, era el ápice del imperialismo brutalísimo, brutal de las democracias europeas que arrasaron y masacraron millones. Bueno, básicamente esa es la política actual, que podríamos resumirla en ese título, se me ocurre ahora improvisando, la Sí, rabia y el orgullo. Entonces, a través de las redes sociales, esa rabia y ese orgullo se amplifican, sí. porque cuando no tienen efecto directo mi frustración, grito más fuerte. Pero mis argumentos siguen siendo iguales o peores, generalmente Sí. más básicos, porque si son muy complejos, nadie me va a escuchar. Entonces tengo que Está hacer muy algo muy bien simple. eso, sí. Ahora, Esa es la política actual. Y buscar, termino aquí, y sí, buscar sí, un demonio fácil, visual, como el muro es una imagen muy visual. Imposible de completarlo, pero muy bueno para ganar elecciones. El- exacto. el- la, la- la invasión de los pobres, porque esa es básicamente resumen, nos invaden los pobres cuando nosotros los invadimos un millón de veces, y yo he escrito sobre la ironía de Texas, de haber invadido México, robado, reinstalado la esclavitud, incluso hace 2 o 3 días me llamaron de un programa de CBS, era de radio, y también insistí sobre ese mismo tema, y lo repito 500 veces,
y algunos otros lo repiten 500 veces, pero se sigue repitiendo el mito de nos Sí, independizamos claro. porque teníamos diferencias culturales, pero ¿qué culturales? Al menos que considere que la violencia del racismo y la esclavitud es algo cultural. Bueno, en ese caso sí son diferencias culturales, pero concretamente se separaron para reinstalar la esclavitud, que era el problema que los mexicanos no aceptaban. Reinstalaron la esclavitud, la pusieron en su constitución como intocable. Luego, cuando 20 años después el norte quiso hacer lo mismo, se separaron. Y entonces fueron... Y acá estamos en el mismo tema de lo que se llama el Texit o la secesión tejana en este momento. En 1836 se separaron para reinstalar la esclavitud en México. En 1861 se volvieron a separar para proteger la esclavitud. Y recientemente el movimiento secesionista quiso pasar un proyecto de ley justo en el aniversario de El Álamo. No sé si recuerdan la película también con John Wayne, El Álamo. ¿Cómo Estamos no? peleando contra los brutales mexicanos, como antes eran, o durante el cine del lejano oeste, los brutales indios. Como decía Andrew Jackson, nos invadieron, no sabemos por qué, tuvimos que matarlos a todos, pero ¿no será que era al revés, que se estaban defendiendo? Bueno, Sí. exactamente, estamos en esa situación, y intento redondear porque me extiendo demasiado. Pasaron en el año pasado, en marzo, esa ley, el 6 de marzo de 2023, como un proyecto de ley de secesionista o separatista, en el aniversario exacto de El Álamo. No llegaron a pasarlo porque son tan organizados que llegaron tarde, pero en fin, lo están proponiendo de nuevo. Y ahora sí termino con esto, hoy es 2 de febrero, Sí. y es parte de la misma lógica. El 2 de febrero de 1861, los estados del sur, y Texas se une el 2 de febrero para separarse del norte, para mantener, y lo dice la Declaración de Independencia, lo dice varias veces, no sé por qué, y lo dice varias veces, y en las bibliotecas de Texas está explícitamente. No sé si como 7 o 8 veces menciona el derecho sagrado de mantener la esclavitud, que es una institución sabia, sabia y justa. Entonces, esa es la razón. Y luego aparecen otras discusiones. No, en realidad fueron diferencias culturales que tenía. Otra vez el tema cultural. No, el tema de negocios, de intereses de mantener la esclavitud. Y ahora distraemos con el tema de los inmigrantes, que es algo más o menos parecido. Los pobres, los negros nos quieren invadir. No podemos permitir que la civilización cristiana occidental se caiga abajo. Bueno, eso funciona perfectamente, pero es una mentira a cara de Sí. piedra. Sí. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Nosotros le aconsejamos muchas veces a los oyentes, y hoy de nuevo, si pueden tener un mapa adelante para ver la zona de la que estamos hablando, dónde está precisamente Texas, lo que es esa frontera entre Estados Unidos y México. Ahora, teniendo en cuenta lo que vos decís, es muy claro. Los mexicanos, le pongo mexicanos, pero sabemos que no son solo mexicanos los que cruzan la frontera, ¿no? eh, ya son parte integrante de la vida de Estados Unidos desde hace muchos años, ¿no? Por todo este proceso que vos decías. Pero me acuerdo hace Sí, pocos años se decía, bueno, si se van mañana los inmigrantes, no va a haber quien trabaje la tierra, no va a haber quien haga esto, quien haga lo otro, bueno, tareas de las que se ocupan los inmigrantes. Eh, pero cuando te aparecen, como apareció ayer, el gobernador de la Florida, DeSantis, diciendo que le va a mandar a la Guardia, un batallón de la Guardia Nacional para ayudar a Texas en la cuestión de la seguridad, ¿no? Para afrontar la situación de la frontera sur, y que le va a mandar además otras formas de otros grupos que él tiene para apoyar, la Guardia Estatal de Florida, la Guardia Nacional, todo para detener el flujo de inmigrantes ilegales. ¿Qué más están jugando ellos en todo esto? Porque sí, sale él, bueno, de miren el Santi, mapa y miren dónde está la Florida, dónde sí, está Texas. sí. De Santis y Abbott son parte de lo mismo. No sé si les suena, son libertarios, Ah, pero libertarios de derecha. y Es claro, decir, los la Milei, herencia digamos, esclavista. Exacto, y muchos otros y en muchos varios otros. países de América Latina, pero todo eso básicamente empezó acá. Y no por casualidad, ya que mencionas Milei,
usan la bandera de la serpiente, la bandera amarilla, ¿no? La De que que eso tenía el soldado el gana. otro día, un policía, Sí, tenía el exacto, escudo. esa inaudito de que esas cosas Sí, ocurran en una democracia supuestamente. Bueno, pero son democracias bastante controladas, ¿no? Pero esa bandera, o incluso en Brasil con Bolsonaro, pero también la he visto en Argentina, la bandera de la Confederación. sí. Así que vaya y luego son los más patriotas, como los tejanos, son los más patriotas, los confederados, porque estos proyectos son del partido de la extrema derecha tejana, y en este caso de DeSantis, la extrema derecha de Florida, libertarios. Son los más patriotas, pero cuando cada vez que llega toca nuestros intereses, nos olvidamos de la patria y la rompemos. Como he dicho varias veces, el único grupo en este país, de Estados Unidos, que estuvo a un pelo de destruir esa unión, que siempre ha estado muy frágil por obvias razones, no vamos a entrar ahora, pero el único grupo que estuvo muy cerquita de hacerlo son los que ahora flamean la bandera de la Confederación y se consideran los ultrapatriotas. Es decir, patriota de palabra hasta que me conviene, en favor de la libertad hasta que me conviene. Y DeSantis y todos los libertarios son los que repiten libertad, hasta al hastío, la han secuestrado esa palabra, la han violado varias veces, y cuando llega el momento, cuando toman un mínimo poder, empiezan a ¿qué? A aplicar lo opuesto, a prohibir libros, como van 3.000 libros prohibidos aquí en Florida, y en otras partes. Prohibir, prohibir, prohibir. ¿Dónde está la libertad que tanto se enorgullecen? ¿Dónde está ese patriotismo? Que en realidad se desnuda el concepto de patriotismo, que siempre ha sido muy funcional para aquellas élites, para mandar soldados a morir por ahí y a matar y a morir, pero para cuidar nuestros beneficios y para hacer más negocios. Pero el patriotismo el patriotismo no es amor a ningún país. Nadie ama un país. Eso es una fantasía, es una proyección muchas veces, cuando ese fanatismo patriotista supremacista, es una proyección del propio ego, porque vaya casualidad que aquellos más radicales patriotas aman lo que dicen el país, que en realidad para ellos es un pedazo de tierra, pero odian a la gente que vive ahí dentro. Ese es el patriotismo. Otra vez, basta con analizar cada palabra y ya encontramos lo opuesto. Es decir, yo por lo menos, alguien me dirá, no, sí, yo amo un país. Bueno, es una expresión, pero yo no creo que se pueda amar un país, y de la misma forma que no amo un país, no odio a ningún país tampoco, porque son realidades absolutamente diversas. Pero bueno, la simplificación de este tipo de mentalidad visceral tiene una traducción política y un beneficio político altísimo. Entonces, saquen los militares, saquen a los policías y repriman en nombre de la libertad. Quítenle todos los derechos en nombre de la libertad. ¿Cómo se puede tener libertad sin derechos? ¿Cómo se puede tener libertad sin poder distribuido? No existe. Es una palabra hueca, vacía. Y bueno, y vean el modus operando sistemático. Libertad, libertad, represión, represión, prohibición, prohibición. Y eso explica lo que me acabas de contar de DeSantis. Es bastante obvio y bastante consistente al mismo tiempo, aunque Claro. divorciado de las palabras y del discurso. Jorge, el saludo a la distancia y consultarte qué papel juega, vos algo hiciste mención, porque teniendo en cuenta que en junio son las elecciones en México, noviembre son las elecciones en Estados Unidos, ¿es un año especial debido a esto por el tema de la inmigración o realmente en general se viene dando estos últimos años? ¿O este especial justamente por elecciones en ambos países? Sí, este es un año en el que va a haber más elecciones en el mundo que Sí, durante décadas. Se ha dado esa coincidencia, pero está bien que hayan elecciones, pero recordemos que eso no es una condición necesaria, pero nunca suficiente de democracia. Y las democracias son fácilmente secuestradas por maquinarias propagandísticas, ¿no? Y la propaganda necesita de temas, y como te decía, la inmigración es muy sensible, y más en la cultura anglosajona, que desde que llegaron los peregrinos acá en Mayflower 1920, y antes y después, el miedo al otro los ha llevado a masacres brutales, y ha pasado lo mismo en África, en Asia, en muchas partes, porque el miedo y el placer son los dos elementos más, digamos, podemos decir, cavernícolas o ancestrales que tenemos y que son explotados. Bueno, esto yo me tuve varias cientos de páginas en el último libro, Moscas en la telaraña. Son los elementos constituyentes de los cuales no podemos independizarnos fácilmente, pues son parte de la evolución.
la atracción por las malas noticias, por la negatividad, es parte de nuestra supervivencia en la época de las cavernas, vamos a ponerlo para ilustrarlo de una forma simple. Pero hay otros elementos, el miedo y el deseo, la dopamina, que es tan común en las redes sociales y en los videojuegos, el placer y el miedo inmediato, el combate, todos esos elementos primitivos, incluso hace 20 años, porque un articulito, algo así como hombres de las cavernas electrónicas, porque hay una combinación. Y lo que ocurre en este momento es que las redes sociales amplifican, no solamente por su naturaleza, sino porque además deliberadamente está diseñado para amplificar el odio, el miedo y la necesidad de resolver las cosas golpeando la mesa con el puño. Y eso obviamente es explotado por dos lados. Por el mercado, ya hablamos, los McDonald's es una explotación del mercado de debilidad por el azúcar y la grasa. Y las noticias o las redes sociales es la explotación del miedo y el odio, que son constitucionales, son muy fuertes. Por algo, históricamente, desde el confucianismo hasta el cristianismo, incluso el islam, que están demonizados hoy en día, todas las grandes religiones insistieron exactamente lo contrario, en el amor, que es mucho más débil que el odio en términos políticos, y en la unión, en la tolerancia, en el ceder, como dar la cara, la otra mejilla en lugar de reaccionar, la máxima de Jesús, que jamás nunca los cristianos la practicaron y la odian, de hecho. Es decir, todas las grandes religiones siempre insistieron en lo contrario de nuestra naturaleza más básica. Obviamente, esa naturaleza básica secuestró a las religiones para justificar sus matanzas y sus robos. Y eso es lo que ocurrió en Texas, por ejemplo. ¿Cuántas veces después que le roban ese territorio, que además que los mexicanos se la dieron gratis prácticamente, sin pagar impuestos? No era todo lo que es Texas hoy, era una franja más pequeña. Y lo hicieron en nombre de, muchas veces hacían sermones en nombre de Dios, que Dios había dado esa tierra, como si estuvieran en Palestina, ¿no? Y luego, con el destino manifiesto, también Dios quiere que la raza blanca desplace y libere al mundo, le dé civilización. Claro, siempre matando, masacrando y ejerciendo esos instintos básicos de odio y miedo y odio, y justificándose con religiones que están llenas de matanzas, eso es verdad, porque es parte de el lado primitivo del ser humano, pero que en su centro de los grandes profetas o de los grandes filósofos, repito, como Confucio, etc., insistían en la compasión y el amor. Es decir, se liberaron del centro más importante de las grandes filosofías, de las grandes religiones, para ejercer lo más primitivo. Esa es la política actualmente. Y esos son los temas de debates, entre comillas, que la gente ve como si fuera un partido de fútbol o un boxeo. A ver quién gana. Y cuando alguien aparece con una gran negatividad, y en Uruguay conocen varios políticos muy negativos, sin ninguna idea o ideas muy básicas, entonces mi frustración dice, sí, esta persona, esta política, este político es realmente ridículo, pero le va a dar un palo en la cabeza a aquel que exacto, tanto. Exacto. Y esa es la traducción. Entonces voy a votarlo, aunque me joda yo, como se ha dicho en Argentina, sí, mi ley lo va a joder a todos, pero lo voy a votar igual. Esa es la irracionalidad, es ir contra aquel que yo odio. Y ese odio está creado artificialmente y alguien está haciendo mucho dinero con eso y alguien está ganando elecciones con eso y haciendo aún más dinero. Bien. Jorge, ¿nos das un minutito para hacer una pausa cortita y venimos en los últimos minutos para ver que vos nos digas, en Estados Unidos la gente está pendiente de esto? ¿Dónde lo ubica dentro de los temas que tiene informativos? No sé, ¿están preocupados los estadounidenses? Ahora, después de la pausa. Estamos en contacto con el escritor, profesor Jorge Mahfoud. Estamos hablando a partir de lo de Texas, como ustedes ven, de otros temas o los que están de fondo en todo esto que estamos escuchando en las noticias, de una forma muy perlada acá. No es que hay una permanente atención sobre el asunto. Pero ¿cómo es en Estados Unidos, Jorge? ¿Qué atención tiene esto? Bueno, en Estados Unidos, primero de una forma
subliminal y luego explícita. El aspecto subliminal es que toda la historia de Estados Unidos siempre ha estado bajo el miedo del desguace, de que la unión se rompa. Y lo vemos en el discurso opuesto. Siempre hay discursos insistiendo, la unión está fuerte, la unión está fuerte. En los discursos de cada presidente de la unión está fuerte, es casi La unión una es obligación. mantener Estados Unidos juntos, los estados, digamos. Exacto. ¿Y por qué? Es como decía el psicoanálisis, en el caso de Freud y otros, nadie prohíbe a alguien algo que nadie quiere hacer. Es decir, cuando hay un no, una prohibición es porque hay un deseo detrás. Y acá hay un miedo detrás. Siempre, incluso el juramento a la bandera, que luego le agregan Dios mucho después, pero ese surge en el año 69 del siglo 1869. También hemos escrito sobre esto, es Francis Bellarmine, que fue un cristiano socialista, que después de la guerra de secesión, por obvias razones, muchos estaban muy seriamente preocupados de reconstruir la unión, de que se iba a desmembrar otra vez. Y aparece ese tipo de juramentos, de juro por mi país, lealtad, honor, etc. ¿Por qué? Porque había un miedo contra la secesión. Y ese miedo siempre ha continuado. Pero al mismo tiempo frustración también. Yo recuerdo hace unos años un profesor amigo me decía, bueno, si los tejanos se quieren separar, que lo hagan de una vez, así nos liberamos de ese problema. Y mucha gente dice, se imaginan, se terminarían todas esas políticas fanáticas de extrema derecha. Pero bueno, la expansión sobre Texas y de otros estados también fue para que los esclavistas, que eran minoría en Washington, aumentaran los números de senadores. Una secesión sería el primer caso inverso de un fuerte cambio político en Washington. Pero es casi imposible o muy difícil. No, en historia nada es, y en política nada es imposible. De hecho, aquello que parece raro algún día va a ocurrir. Pero a corto plazo es muy difícil. ¿Por qué? Los secesionistas dicen, seríamos mucho más ricos. Bueno, siempre es como Milei, si algo te da más dinero, eso es lo que vale. Lo demás no tiene importancia. Entonces seríamos más ricos porque, etcétera. Es exactamente lo contrario. Texas recibe varios beneficios del Estado. Incluso podríamos ver solamente en infraestructura recibió $30.000 millones para infraestructura del gobierno central federal. Habría que considerar todas las bases militares que son fuentes económicas en el Estado también, que son decenas, y se sacarían. Luego están el seguro social. Hay una serie de cosas que no le convendría absolutamente para nada a Texas, sino que sería lo contrario. Las secesiones llegarán cuando la decadencia comience a radicalizarse y se vean que en realidad no hay nada para ganar de esa unión. Pero todavía estamos bastante lejos en términos históricos o generacionales. Claro. Entonces, sí que es una discusión, no muchos lo toman en serio, pero es un movimiento que está creciendo en Texas. Creo que en este momento tiene como 500.000 de seguidores. Y esos movimientos surgen en cierto momento, crecen como los virus, y en su momento máximo habría que ver cuál es el efecto, si es un quiebre, qué es. Pero también vamos a agregar en las décadas siguientes otros serios factores. No solamente el cambio climático, que Texas va a ser afectada como Florida también, sino las brutales diferencias sociales que continúan creciendo imparablemente desde los años 60 en Estados Unidos, y la hiperconcentración de los capitales en este periodo postcapitalista en el cual estamos, de los señores feudales en Wall Street. Entonces, cuando toda esa situación se agrave aún más, cuando ya no haya más negocios para hacer de esas guerras proxies que hay por todos lados, y que ya no se pueda imprimir obscenamente dólares o crearlos en el teclado, bueno, ahí las condiciones van a estar mucho más creadas para una disolución de la Unión. Pero en este momento Texas está totalmente atada por intereses, que es lo que más le interesa. Nada de derechos humanos o de la patria, ¿no? Eso es un... ¿Y cómo se cruza acá esta noticia que ha surgido de que Biden estaría prohibiendo las exportaciones del gas natural licuado? Que bueno, a Texas lo ubican como el tercer mayor exportador de gas natural licuado del mundo. Incluso el año pasado superó a Qatar como el mayor exportador del mundo. Vinculando esto con los problemas que están sucediendo en Europa, ¿no? Las guerras, todo lo que está circulando en torno a las guerras. Pero se cruza también en esto. ¿Es un castigo que hace Biden o es otra cosa?
Y bueno, por eso también una movida electoral, pero tal vez no tenga otra opción estratégica en cuanto al problema. Podía declararlo el gobernador y a los tejanos en desacato o algo así. La Suprema Corte de Justicia en el siglo XIX dijo que eso no era posible, una secesión legal, y los tejanos dicen, bueno, es parte del derecho del pueblo a decidir, etcétera. Bueno, lo mismo decían los esclavistas, ¿no? Es el derecho del pueblo, pero el pueblo no incluía al resto. En este caso no incluye a, por ejemplo, los inmigrantes, que son muchísimos y están trabajando y viviendo, no solamente desde hace años, sino desde hace varias generaciones. A Texas no le va a convenir, pero es una forma de presionar aún más a Washington a ver qué sacamos. Es como cuando intentan cerrar el Estado por esos gastos obscenos que no tienen límite. Recuerdan, cada tanto se pelean republicanos y demócratas a ver quién saca, qué le sacamos al otro partido desde un punto de vista electoral y político, porque la política mayor estadounidense es siempre la misma, no importa el partido que esté, sobre todo la geopolítica. Pero son pulseadas a ver qué podemos sacar de un lado y del otro, y más en un año electoral, que van a haber, sin duda, ese tema va a saltar sobre la mesa, especialmente en Texas. En el resto de Estados Unidos no lo toman muy en serio a Texas, pero el problema a veces de no tomar en serio a los fanáticos es que terminan creciendo y nos terminan pasando por encima. A Trump no se lo tomaba en serio. Recuerda que decíamos, bueno, Hillary Clinton no es ninguna mejor opción, pero no se burlen de Trump porque va a terminar ganando. Exacto. Milley también, en el caso de Milley, bueno, también estaba apoyado por los bots, lo dijimos antes del balotaje. Hay toda una estructura global que apunta a eso porque hay grandes negocios detrás, ultramillonarios negocios de desmantelar los estados. Bueno, todo eso va a estar en discusión en las elecciones aquí en Estados Unidos en este año, pero también hay otros problemas agravados. El caso de Trump, que casi no tiene oponentes dentro del Partido Republicano, otro signo de que se ha radicalizado hacia la derecha desde hace varias décadas. Bueno, hay solamente una opción, pero incluso Ron DeSantis se fue de la contienda. Se consideró una gran derrota para Ron DeSantis. No se sabe también si está esperando a volver o como vicepresidente. ¿Quién sabe qué cálculo está haciendo? Esa gente siempre calcula todo. No da puntada sin hilo. Exacto. Uno de los cálculos es que Trump, a pesar de su avasallante hegemonía en el Partido Republicano, pueda ser en alguna forma ilegalizado o se le puede impedir participar en algunos estados como Colorado, etcétera, por las causas pendientes que tiene, que ya sabemos de antes. Si eso ocurriese desde un punto de vista judicial, sería un problema y podría ser la única opción para que Trump no estuviera como candidato este año del Partido Republicano. Y entonces, bueno, ¿quién va a estar ahí? Porque si todos los demás, que eran decenas, ahora ya no hay solo uno, ¿quién va a ser el candidato? Esos son partes de las pulseadas que vamos a ver este año. Sin duda. Nosotros vamos a estar teniendo un vínculo más periódico contigo. Son muchos los temas que hay que conocer más a fondo de lo que sucede en Estados Unidos. Muchas veces están todos vinculados entre sí, otras veces no, pero nos parece que es importante poner la lupa, ¿no? Teniendo esta posibilidad que vos nos das de hablar desde allí. Por hoy queremos agradecerte mucho por este tiempo. El agradecido soy yo, Marcelo y Ángeles. Siempre que pueda respondo. Mi único límite es que a veces estoy limitado en el tiempo. Lógicamente, por el trabajo, sí, lógico. Pero arreglamos, como esta vez, arreglamos y estaremos conversando. Sí, sin duda. Y ojalá que en junio nos veamos de nuevo. Bueno, eso sería muy bueno. Te iba a preguntar si venías. El año pasado estuviste. ¿Vendrás este año? Sí, voy por el vino de Vení por el vino, claro que sí. Pero no sin alcohol, viste que ahora permitieron acá el vino sin alcohol. No sé si te vas a volcar para ese lado, pero... No, eso es como un perfume sin olor. Exacto, exactamente, muy bien dicho. Bueno, y a los oyentes hay muchos libros escritos por Jorge Macfood. Estaba mirando La Frontera Salvaje, sin duda que es uno para leer, y el que él nombraba, Moscas en la telaraña. Cualquier cosa nos preguntan y son muchas las opciones. Muchas gracias, Jorge Macfood.
Gracias a ustedes, que pasen bien. Hasta la Chau, próxima. chau.